entrar en tu palabra, Señor, en tu enseñanza. Háblanos, Señor, danos revelación conforme a los tesoros, Señor, que están contenidos en tu palabra santa. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Bueno, esta noche vamos a ver en el libro de los Proverbios, capítulo 3. Y el libro de los Proverbios es uno de los libros poéticos que llaman. Y en él está encapsulado la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y muchos de los proverbios fueron escritos por el rey Salomón, aunque no todos, pero la mayoría son proverbios del rey Salomón. Es más, se dice que Salomón escribió otras fuentes más de 3000 proverbios, pero pues obviamente no están contenidos dentro de la compilación de este libro. Pero de cualquier manera, recomiendo que lean un salmo y un proverbio todos los días, ¿verdad? Los salmos contienen tantas cosas: ánimo, confortación, contienen también una guerra espiritual. Tantas cosas están contenidas en el libro de los salmos. Y en el libro de Proverbios podemos permitir que estos proverbios entren en nuestro corazón para adquirir sabiduría y de esa manera ser personas que vivamos nuestras vidas con entendimiento, ¿verdad? Que demos buen testimonio y que pues seamos personas sabias, en resumen. Pues vamos a comenzar y vamos a ver comenzar en el capítulo 1 del versículo 1 del capítulo 3 del libro de Proverbios. Y dice en el nombre del Señor: Hijo mío, no te olvides de mi ley, guarda en tu corazón mis mandamientos. Entonces, ¿de qué ley está hablando aquí? ¿Y quién está hablando? Es Dios que le está hablando al proverbista. ¿Y de qué ley está hablando? Está hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? De los estatutos contenidos en la palabra de Dios. Y dice: guárdalos en tu corazón. Entonces, ¿qué significa eso de guardar las cosas en nuestro corazón? Podemos definir el corazón como el asiento de los sentimientos, de las emociones, del intelecto. Entonces, cuando dice aquí que guardemos los mandamientos de Dios en nuestro corazón, está hablando que memoricemos la palabra de Dios, que la estudiemos, que la escudriñemos, y sí, que nos aprendamos versículos de la palabra de Dios. Y hay una cosa muy poderosa que sucede cuando nosotros absorbemos la palabra de Dios, cuando tomamos tiempo para memorizarla. Hay algo muy curioso que sucede, ¿verdad? Muchas veces estamos pasando por problemas, por situaciones difíciles, y cuando menos pensamos, de repente se nos viene un verso a la mente, ¿verdad? Que nos aprendimos. Y es el verso o la porción de la palabra de Dios que necesitamos precisamente en ese momento, ¿verdad? A veces cuando he pasado por momentos difíciles y siento que voy a perder el control, porque todos pasamos por eso, ¿verdad? Pasamos por situaciones donde sentimos que vamos a perder el control y vamos a ceder a nuestras emociones y comportarnos de maneras impías. Y de repente se viene un versículo que dice: y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Jesús el Mesías, o en Cristo Jesús. Y son momentos
donde el Espíritu Santo, trabajando en conjunto con la palabra de Dios, nos trae a la mente precisamente lo que necesitamos para tener la victoria, ¿verdad? O muchas veces cuando estamos dormidos, no sé si les ha pasado, despierto con un verso, ¿verdad? Hay un verso en mi corazón, en mi mente. Entonces, ¿cómo es que pasa todo esto? Pues tenemos que absorber, tenemos que estar leyendo la palabra de Dios todos los días y sí, memorizarnos versículos, ¿verdad? Versículos que nos animan, versículos de victoria, versículos de la provisión, de la protección de Dios, ¿verdad? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Todo eso lo vamos grabando, nos lo vamos, ¿cómo se dice?, memorizando, y se entra profundamente en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y cuando llega el momento, el Espíritu Santo nos trae a nuestra memoria el pasaje de la palabra de Dios que necesitamos para ese momento. Tal vez sea consuelo, ¿verdad? En tiempos de pérdida, que perdemos seres queridos, o que suceden cosas malas en nuestras vidas. Entonces es la palabra de Dios la que nos sostiene. Dice la palabra de Dios en Salmo 119, dice: lámpara es a mis pies tu palabra, que lumbrera a mi camino, ¿verdad? Es algo que nos guía, que nos recuerda cuando tal vez queramos o sintamos que vamos a ceder a la tentación, que vamos a ceder al pecado, y de repente viene la palabra de Dios a nuestras mentes, ¿verdad? Y nos instruye, nos redarguye, nos edifica, nos reprende, sí, y nos insta para que caminemos, para que sigamos caminando en el camino estrecho con el Señor. Entonces dice: no te olvides de mi ley, dice, guárdala en tu corazón. En otras palabras, memorízala en tu mente, porque ella va a servir en los momentos difíciles, en los momentos donde necesitamos dirección, orientación. El Espíritu Santo trae estos versos a nuestras mentes. Es muy hermoso. Y luego dice: ellos prolongarán los años de tu vida y te traerán abundante paz. Los mandamientos del Señor nos guían por el camino santo, por el camino que debemos de tomar, ¿verdad? La ley de Dios nos instruye a apartarnos del pecado, apartarnos de la maldad, apartarnos de las cosas que son dañinas espiritualmente hablando. Entonces, la persona que sigue la palabra de Dios es una persona que se va a apartar de las cosas malas, de los malos compañeros, ¿verdad? Uno de los problemas que tienen muchas personas es que se juntan con personas impías, personas que tal vez practican el pecado, o que no viven sus vidas como debe de ser, o posiblemente hasta con incrédulos. Y lo que pasa es que la influencia de estas personas muy pronto instan a las personas, a los creyentes, a practicar las cosas que tal vez no debemos practicar, ¿verdad? Emborracharnos, endrogarnos, cometer pecado sexual o tantas cosas. Pero si nosotros guardamos los mandamientos, las leyes de Dios en nuestro corazón, nos vamos a apartar del pecado, vamos a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. ¿Y qué va a pasar? Que prolongarán años a nuestras vidas. Es salud, ¿verdad? La Biblia dice que es salud a nuestros huesos. Entonces, el pecado destruye. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros deliberadamente vivimos en pecado, el cualquiera que sea, y no nos arrepentimos, no nos volvemos, no hacemos caso a la palabra de Dios, entonces tarde que temprano ese pecado nos va a destruir. Pero todo lo contrario de
desobedece la palabra de Dios cuando la obedecemos. Entonces todo lo contrario es cierto. Si, cuando guardamos los mandamientos del Señor, ellos van a prolongar nuestra vida, nuestros años, ¿verdad? Tendremos la bendición de Dios sobre nosotros, y luego dice que nos traerá abundante paz. No hay como poder vivir nuestras vidas en paz cuando caminamos en una relación correcta con el Señor, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a saber cómo vivir correctamente? Pues leyendo la palabra de Dios y guardando los mandamientos del Señor. Dice la palabra de Dios: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, ¿verdad? Cuando leemos las Escrituras, cuando leemos los Evangelios, cuando leemos las epístolas, ellos allí hay instrucciones de cómo debemos de vivir nuestras vidas. Y cuando vivimos nuestras vidas de acuerdo a la palabra de Dios, entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y pensamientos en Jesús. ¿Y qué pasa con eso? Que vivimos en paz. Y muchas veces no realizamos, los creyentes, lo que tenemos, ¿verdad? La paz de Dios. Muchas personas, a lo mejor en su exterior, en sus vidas exteriores o en el trabajo, en la vida pública, parece que lo tienen todo, ¿verdad? Tal vez sean profesionistas muy exitosos, tal vez se vistan muy bien, manejen carros muy bonitos, tengan mucho ingreso, pero cuando llegan a sus hogares es un desastre. No hay paz. No hay paz, ¿verdad? Porque la verdadera paz viene de parte de Dios, viene del príncipe de paz. Y la única manera que vamos a saber cómo vivir es guardando los mandamientos del Señor, los mandamientos de Dios, que dice la palabra de Dios que nos van a traer no nomás paz, sino que abundante paz, ¿verdad? Podemos tener buenas relaciones con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de escuela, con nuestros amigos, con los hermanos, con los creyentes. Podemos traer verdadera paz. Y es la paz que solamente Dios puede dar. Verso 3 dice: no te apartes de la misericordia y la verdad. Eso es muy hermoso. El tema de la misericordia y la verdad de Dios se encuentra a través de toda la Biblia. Cuando leemos los Salmos, cuando leemos los Proverbios y leemos los libros de la Biblia, nos vamos a encontrar con el tema de la misericordia y la paz. Dice: no te apartes de la misericordia, la misericordia y la verdad. ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué misericordia? Pues la misericordia que Dios ha tenido para nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es misericordia? Misericordia es de que Dios no nos ha dado lo que nos merecemos, ¿verdad? Muchas personas viven sus vidas con una actitud que me merezco esto, que me merezco lo otro, que yo me merezco esto, y la verdad, hermanos, es que si hay algo que merecemos, es la condenación eterna. Pero Dios, en su misericordia y por medio de Jesús, de su Hijo Jesús, nos ha extendido misericordia. ¿Qué quiere decir? ¿Sabes qué? Tú te mereces condenación eterna, pero a causa de misericordia yo te ofrezco lo que no te mereces, la vida eterna, ¿verdad? Entonces, esa misericordia que Dios nos ha dado a nosotros, también nosotros debemos practicar hacia otros, debemos extender misericordia. Nadie merecemos, hermanos, misericordia. Dice la palabra de Dios que en cuanto todos han pecado y están destituidos de Dios o del reino de Dios. Entonces, la misericordia, sin la misericordia no estaríamos aquí. Ni yo estaría enseñando esta tarde, no estuviéramos aquí. Es por la misericordia de Dios que Él ha extendido su gracia, su bondad sobre nosotros para disfrutar las cosas que disfrutamos, pero sobre todo para tener una relación con Él. Dice: no te apartes de la misericordia y la verdad. ¿Qué verdad? La verdad
de la palabra de Dios. Todo lo que nosotros hacemos, si servimos a Dios, si hacemos buenas obras o lo que sea, tiene que estar basado en la palabra de Dios. Tiene que estar basado en la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Hay muchas personas que son muy generosas, ¿verdad? Hay muchas personas que hacen mucho bien a la sociedad, pero no está basado en la verdad de la palabra de Dios. Va a ser en vano. Va a ser en vano, ¿verdad? Porque tenemos que estar conectados con el Señor por medio de Jesús para que nuestras buenas obras cuenten eternamente. Tal vez aquí en la tierra, las personas que no conocen a Dios hacen buenas obras, pues obviamente va a ayudar, pero no van a tener galardón eterno. Entonces, tenemos que habitar y caminar en una relación con Dios, en la misericordia de Dios, y también cumplir y obedecer la verdad de la palabra de Dios. ¿Quién es la verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces es Jesús, una relación salvífica en Jesús. Ahí es donde comienza y es donde termina todo, ¿verdad? Obviamente cuando el proverbista escribió estos hermosos proverbios, aún no había venido Jesús. Pero ahora que nosotros tenemos a Jesús, podemos ver los tesoros y la revelación que Dios les dio en tiempos antiguos que apuntaban hacia Jesús, ¿verdad? La misericordia de Dios por medio de Jesús y la verdad de la palabra de Dios por medio de Jesús. Dice: no te apartes o no dejes que se aparte de ti la misericordia de la verdad. Dice: átalas alrededor de tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Una vez más, ¿qué es? Memorizar la palabra de Dios. Memorizar y tener muy en mente siempre las Santas Escrituras. Es muy importante que los creyentes o el creyente desarrolle ese hábito de constantemente leer la palabra de Dios todos los días. Los días que no lo haga, que sea la excepción, pero todos los días. Y yo recomiendo que lean un salmo, lean un proverbio todos los días, ¿verdad? Aparte de cualquier estudio personal, y van a ver cómo va a enriquecer su vida espiritual. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de guardar la palabra de Dios? De andar en la misericordia, en la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuál es el resultado? Dice aquí, verso 4, dice: así contarás con el favor de Dios y con buena opinión ante los hombres. Se ha dicho que el favor de Dios no es justo. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nos llegan bendiciones que no les llegan a otros, o tal vez que a lo mejor merezcan más que nosotros, y nos llegan esas bendiciones porque tenemos el favor de Dios. Entonces, cuando caminamos en obediencia a la palabra de Dios, cuando guardamos sus mandamientos en nuestros corazones y los ponemos por obra, entonces Dios derrama de su favor sobre nosotros. ¿Qué quiere decir favor? Quiere decir bendiciones inmerecidas, ¿verdad? No nomás Dios no nos da lo que nos merecemos, sino que nos da lo que no merecemos. Y eso es el favor de Dios. Yo le pido a Dios todos los días, cuando digo esta porción de la Escritura, y le pido: Señor, no me aparto de tu misericordia y tu verdad, la ato a mi cuello y la escribo en la tabla de mi corazón. Por lo tanto, te pido que me des favor y alta estima a los ojos de Dios y de los hombres, ¿verdad? Que Dios nos da favor, nos protege, ¿verdad? Cuando tenemos el favor de Dios, tenemos la bendición de Dios. Otras personas hacen cosas por nosotros que no hacen por otros porque tenemos el favor de Dios, ¿verdad? Entran cosas a nuestras vidas porque tenemos el favor de Dios. Y el favor de Dios es el que abre puertas para nosotros. Abre puertas
ya sea en el ámbito espiritual, en el ámbito físico, tal vez nos dan hasta un buen trabajo que otros merecen más que uno, pero ¿por qué? Porque es el favor de Dios. Pero tenemos que aprender a caminar a diario con el Señor. Esto no es algo de vez en cuando, de una vez al mes o una vez cada 6 meses, una vez al año. Eso es algo que debemos de practicar todos los días, ¿verdad? Buscar el rostro de Dios, buscar su favor. Muchas personas, aún creyentes, andan buscando el favor de los hombres, andan buscando el favor de las instituciones, andan buscando el favor de este mundo, pero debemos de buscar el favor de Dios. Dice la palabra de Dios que la bendición de Jehová es la que nos enriquece y no añade tristeza con ello. Entonces, la verdadera bendición viene de parte de Dios. Todo perfecto y toda buena dádiva desciende ¿de dónde? Es de arriba, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces cuando caminamos en la misericordia y la verdad del Señor, el Señor derrama su favor sobre nosotros. Tal vez alguien me está escuchando ahora y está deseando poder terminar sus estudios o desea un mejor trabajo, desea un mejor ingreso o desea favor con alguna otra persona. Cualquiera que sea la razón, busquen el rostro de Dios, busquen su favor, porque cuando tenemos el favor de Dios, entonces también vamos a tener favor con los hombres, pero no es al revés. A veces buscamos el favor de los hombres y no tenemos ni el favor de los hombres ni el favor de Dios, ¿verdad? Salimos perdiendo en los dos ámbitos. Pero cuando guardamos los mandamientos de Dios y buscamos el favor de Dios, entonces tendremos también no más favor con Dios, sino que nos da favor también con la gente, con las personas, ¿verdad? A veces nos ha tocado que vamos a algún lugar y de repente las personas hacen algo por nosotros mucho más allá que otros. ¿Qué es eso? El favor de Dios, ¿verdad? El favor de Dios. A veces nos llegan bendiciones inesperadas. ¿Y qué es eso? El favor de Dios, ¿verdad? Misericordia. Dios no nos da lo que nos merecemos. Favor. Dios nos da lo que no merecemos. Pero tengámoslo en su orden propio, no lo pongamos al revés, que andemos buscando las cosas de este mundo, esperando que Dios nos va a dar favor, Dios se va a poner en acuerdo con nosotros. No, es al revés. Tenemos que buscar el rostro de Dios. Tenemos que buscar primeramente su favor. Y entonces Él nos da favor, no nomás con Él, sino también con las personas. Amén. Guardando. Me parece que el salmista en Salmo 119 escribió, dijo: en mi corazón he guardado tus mandamientos para no pecar contra ti, ¿verdad? Entonces así es como alcanzamos el favor de Dios. Muy importante, es muy importante. Hay muchas personas, muchos creyentes muy talentosos, muy inteligentes, con mucha capacidad, pero no parece que progresan, no parece que salen adelante. Y yo quiero proponer que tal vez, porque no están guardando la misericordia y la verdad de Dios, no están guardando los mandamientos y la ley de Dios en sus corazones para ponerlas por obra. Entonces es necesario a veces detener todo y buscar el rostro de Dios y decir: Señor, ¿qué necesito hacer? ¿Qué me falta? Revélamelo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y misteriosas que tú no sabes. Dice que encontraremos a Dios cuando lo busquemos con todo nuestro corazón. Dios tiene la respuesta a todo. Él tiene la respuesta. Yo he contado este testimonio en mi vida, que
parecía que en nuestra familia corría el espíritu de pobreza, ¿verdad? Nunca podíamos avanzar, nunca podíamos progresar. Y comencé a buscar a Dios en esto, y yo decía, Señor, pues esto no puede ser correcto, ¿no? Esto no se siente como bendición. Y me recuerdo que hice un ayuno de 7 días. Al final de ese ayuno a mí se me había olvidado de por qué estaba ayunando, la verdad. Se me olvidó. Simplemente estaba ayunando y estaba disfrutando de la presencia de Dios. No sé si ustedes saben, miren, si a veces las personas quieren sentir la presencia de Dios, déjenles decir un secreto, ¿cómo sentirla? Pónganse a ayunar. Ayunen. Se quebranta la carne, los sentidos espirituales se agudizan, se hacen más sensibles, y cuando oramos, nos unimos al Señor, sentimos su presencia. Y me acuerdo, fuimos a un servicio de iglesias, estuvo muy bonito todo, y pues yo estaba disfrutando la presencia de Dios, y se me olvidó, sinceramente, por qué estaba ayunando. Y me recuerdo que después del servicio llegó un hermano, uno de los hermanos, uno de las personas que menos esperaban. A veces Dios usa personas que menos esperan, como cuando leímos la historia de Balaam, ¿se acuerdan? Que terminó bendiciendo a Israel. Pues él era la persona menos indicada para bendecirlos, porque no estaba caminando bien con Dios, como nos dimos cuenta después. Pero me recuerdo que esta persona vino, estaba muy contento y sacó un billete y me lo dio. Me dijo, hermano, estuvo muy tremendo, saca a tu esposa a comer. Y cuando tomé ese dinero, el Señor me dijo, donde quiera que tú vayas, yo proveeré por ti. Y me recuerdo que sentí que algo en el espíritu se rompió, algo sucedió, y desde ese momento en adelante Dios nos comenzó a prosperar. Empezamos a mirar prosperidad, finanzas que la verdad no habíamos visto antes. Y desde ese tiempo ahora, por las luchas y las pruebas, porque hay otra cosa, somos bendecidos, tenemos el favor de Dios, pero no quiere decir que no vamos a pasar por luchas y pruebas, ¿verdad? Y hemos pasado por luchas y pruebas, y ellas incluían dificultades económicas, pero aún en esas dificultades, yo le decía a mi esposa, yo no me sentía pobre, yo de todas maneras me sentía bendecido. Y gente hacía cosas por nosotros que no hacía por otras. ¿Por qué? Teníamos el favor de Dios. El punto es que cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, cuando le obedecemos, cuando nos deleitamos en Él, cuando leemos la palabra de Dios, la memorizamos en nuestro corazón, encontramos favor de Dios, ¿verdad? A lo mejor alguien me está escuchando, a lo mejor estás esperando a tu cónyuge, a lo mejor le has estado pidiendo al Señor por un esposo, por una esposa, ¿verdad? Busca el rostro de Dios, porque Él, encontrando favor con Dios, también Él te da favor con las personas. Dice la palabra de Dios, ven y deleítate en Él, y Él te concederá los deseos de tu corazón, ¿verdad? Entonces debemos de buscar a Dios, no dejar, como dice aquí la palabra de Dios, que nos abandone su misericordia y su verdad, sino que debemos de seguir tras ella, seguir tras el Señor, su misericordia y la verdad de su palabra, atarla a nuestros cuellos y escribirlas en la tabla de nuestro corazón, que quiere decir memorizarnos su palabra, estarla memorizando, y entonces encontramos favor con Dios, y no solamente con Dios, sino alta estima también con las personas, con los hombres. Es muy hermoso, es muy hermoso. Estos son principios eternos. Estos principios funcionaban cuando los escribió el proverbista y funcionan ahora en el año 2022. Pero tenemos que aprender a deleitarnos en el Señor. Tenemos que aprender a deleitarnos en su palabra y buscar su rostro, buscar su favor. Y haciendo eso, teniendo el favor de Dios, Él nos dice, ok, te voy a dar favor con las personas y te voy a abrir las puertas de bendición.
Y luego dice el verso 5, uno de mis versos favoritos desde mi juventud. Dice Proverbios 3, verso 5, dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o tu propia inteligencia. Dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas, ¿verdad? A veces vamos por sendas chuecas, pero debemos aprender, hermanos, a confiar plenamente en el Señor. No poner nuestra confianza en el hombre, no poner nuestra confianza en este mundo, en las instituciones de este mundo, no poner nuestra confianza en el dinero, ni en la fama. Es más, ni siquiera poner nuestra confianza en nosotros mismos, en nuestra propia inteligencia. Dice que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón, todo lo que somos, todo lo que tenemos, ¿verdad? Aún en nuestra inteligencia. Hay personas que son muy inteligentes, ¿verdad? Hay personas que Dios las ha bendecido con gran inteligencia, pero no debemos de confiar en nuestra inteligencia. Debemos de poner nuestra confianza en el Señor, porque Él es el que nos dio esa inteligencia, ¿verdad? Si te ha ido bien, si estás bien económicamente, ¿quién te dio esas habilidades para conseguir ese trabajo? ¿Quién te dio favor para que estés donde estés? Pues te lo dio Dios. Y tenemos que poner nuestra confianza en Él, porque muchas veces Dios nos quita cosas, porque tal vez teníamos mal puesto o mal puesta nuestra confianza en esas cosas. Y Dios no lo hace por ser malo, sino que lo hace para que volvamos a enfocarnos en lo que es importante, en Él. Entonces, si somos bendecidos, debemos de darle gracias a Dios. Señor, gracias porque tú me has bendecido. Esto lo que tengo son bendiciones que vienen de parte de ti. Dice: no te apoyes en tu propia prudencia. Cuidado con poner nuestra confianza en nuestras propias habilidades, porque tarde que temprano se cae la casa. Tarde que temprano nos falla la inteligencia. Tarde que temprano nuestros planes fracasan si no estamos poniendo nuestra confianza en el Señor, pero de todo nuestro corazón. Amén. Y permitir que el Señor sea el que abra camino para nosotros. Dice: reconócelo en todos tus caminos, en todo. Señor, gracias porque me levanté esta mañana. Gracias porque me cuidaste en mi trabajo. Gracias porque me diste sabiduría y habilidad para poder salir adelante. Gracias por la vida, por la salud. Gracias porque no me pasó nada, me cuidaste en la carretera, me cuidaste cuando salimos y regresamos con bien. Reconocerlo en todo, ¿verdad? Él es nuestro Dios. Él es digno de nuestra alabanza, nuestra oración, y no nomás cuando nos reunimos para adorar con otros. Muchas personas piensan que las cosas espirituales solamente son cuando te reúnes con otros. No. Estarlo adorando durante el día, cuando oramos personalmente, estarlo reconociendo, reconocer que es Él el que nos bendice. Y cuando aprendemos a hacer eso, entonces el Señor comienza a derramar su favor sobre nosotros. Dice: reconócelo en todos tus caminos, reconócelo en tus relaciones, reconócelo en tu matrimonio, ¿verdad? Si estás bien en tu matrimonio, reconócelo y dice: gracias, Señor, por que me has bendecido en mi matrimonio, ¿verdad? Donde quiera que Dios, en todos los aspectos de nuestras vidas, debemos reconocer a Dios. Gracias, Señor. Gracias por tus bendiciones que son inmerecidas. Gracias por tu favor. Y luego dice que cuando lo reconocemos en todos nuestros caminos, dice: Él
enderezará tus sendas, o hará recto, derecho tu camino, ¿verdad? O sea que caminemos sin obstáculos, que no nos estemos desviando para la derecha, ni a la izquierda, tal vez haciendo cosas que no debemos, sino que caminamos por un camino cierto y seguro, y también lleno de bendiciones. Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere bendecir, pero tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Muchas personas hacen planes y quieren que Dios se ponga de acuerdo con ellos. No es así como funciona la cosa. Tenemos que buscar a Dios primero, guardar su palabra en nuestros corazones, ponerla por obra, reconocerlo en todo, honrarlo en todo, buscar su rostro, buscar su favor. Entonces, cuando nosotros nos alineamos con Dios, cuando hacemos las cosas de la manera que Dios quiere, entonces recibimos el favor y la bendición de Dios. Acuérdense, Él es Dios, no nosotros. Escribió el profeta Isaías, dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, tenemos que comprender eso, que Él es Dios, tenemos que conformarnos a Él y a su palabra, reconocerlo en todas las cosas, guardar su palabra en nuestros corazones, obedecer sus mandamientos, deleitarnos en Él. Y entonces Él derrama su favor sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y luego vivimos, como dice el proverbista, en abundante paz. Amén. Abundante paz. A veces tenemos que calmarnos, dice la palabra de Dios, estén quietos y saber que yo soy Dios. A veces tenemos que poner los frenos, todo. Detenernos y decir, voy a buscar a Dios. Me voy a poner a ayunar, me voy a poner a orar, voy a buscar su rostro. Y es en esos momentos cuando de veras lo buscamos que Él nos habla. Y nos habla de diferentes maneras, ¿verdad? A veces abrimos la Biblia y de repente nos salta un versículo. Dios nos está hablando por su palabra. A veces nos habla por nuestros cónyuges, nuestros hijos, por diferentes situaciones. A veces miramos algo y Dios nos habla. Él tiene muchas diferentes maneras de comunicarse, pero yo les garantizo que cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, cuando menos esperamos, nos llega su respuesta, ¿verdad? A veces estamos preocupados por lo que necesitamos. Nuestra mente está ocupada en lo que queremos, lo que necesitamos. Pero les garantizo que si dejamos de hacer eso y ponemos nuestra mente y nuestra confianza en el Señor completamente, ¡pum! Cuando menos esperamos, nos llega su respuesta asombrosa. Y luego dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Miren, el caminar con el Señor no tiene nada que ver con inteligencia. No tiene nada que ver con qué tan inteligentes seamos o qué tan habilidosos seamos. Tiene que ver con obediencia. Y muchas veces creemos que sabemos más que Dios. Y en vez de buscarlo, hacemos decisiones. ¿Y qué pasa? A veces hasta caemos en pecado, porque queremos insistir en hacer las cosas como queremos y nos va muy mal. Y muchas veces, tristemente, hay personas que la agarran en contra de Dios, se amargan en contra de Él y hasta se apartan de Él. Es muy peligroso estar en esa situación. Por eso dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el conocimiento es apartarse del mal. Entonces, cuando somos obedientes, cuando no confiamos en nuestra propia opinión, el Señor nos guarda del mal. Que es un buen ejemplo, tristemente, el mismo rey Salomón. El rey Salomón era tan sabio
y manejaba las cosas con tanta sabiduría que dice que venían reyes de otros lugares nomás para escucharlo hablar, escuchar su sabiduría. Pero ¿qué sucedió? Salomón desobedeció los mandamientos de Dios. ¿Qué hizo? Dios les mandó a los reyes: no se casen con mujeres extranjeras, porque van a causar que se vuelvan a ídolos. ¿Qué pasó con Salomón? En su vejez, dice la palabra de Dios, que las mujeres extranjeras con quien se casó causaron que se apartara de Dios y que adorara ídolos. Hasta construyó templos a dioses falsos en Israel. ¿Si pueden creer eso? ¿Qué más hizo? Le dijo el Señor: no acumules demasiado oro. ¿Qué hizo Salomón? Es posible que no ha habido nadie en la historia que haya tenido tanto oro como Salomón. Dice que abundaba tanto el oro en Jerusalén que la plata ni le hacían caso. Pero ¿qué pasó? Su desobediencia lo causó que se apartara del Señor y cometiera esas abominaciones. ¿Se arrepentiría al último? Hay quienes dicen que sí, no sabemos. Pero el punto es este: el caminar con el Señor no tiene nada que ver con la inteligencia, no tiene nada que ver con las riquezas, no tiene nada que ver con el poderío, tiene que ver con nuestra humillarnos a Dios y caminar y obedecer a Dios, ser obedientes a Dios. Entonces, en ese aspecto, la persona más pobre, si es obediente a Dios, es la persona más rica del mundo, ¿verdad? Dice: teme al Señor y apártate del mal. Cuidado cuando creemos que sabemos más que Dios. Ahí es donde entra el enemigo. Y cuando menos pensamos, fracasamos espiritualmente. Y luego dice: Él será la medicina de tu cuerpo, infundirá alivio a tus huesos. Cuando reconocemos a Dios, cuando nos apartamos del mal, que dice que es medicina a nuestro cuerpo, ¿verdad? La bendición del Señor trae salud a nuestras vidas. No debemos de dejar que la amargura se asiente en nosotros. No debemos dejar que la falta de perdonar se asiente en nosotros, calcome nuestros huesos, ¿verdad? Se ha dicho que la amargura o la falta de perdonar es el veneno que tomamos nosotros esperando que la otra persona se muera. Es una lucha, tenemos que luchar contra eso. Entonces, hay muchas luchas que tenemos que rechazar. Y todos la tenemos, de una manera u otra. Pero tenemos que decidir que vamos a ser obedientes al Señor y lo vamos a reconocer. Y haciendo esto, será medicina a nuestro cuerpo, infundirá alivio a nuestros huesos. Verso 9, tal vez no vamos a poder terminar todo el capítulo, pero dice, aquí está otra clave para la bendición y el favor de Dios. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. ¿De qué está hablando esto en nuestros tiempos? Está hablando de las ofrendas y los diezmos. Tal vez una de las maneras más precisas de medir la espiritualidad de alguien es cómo son con su dar a Dios. Dice la palabra de Dios que Dios ama al dador alegre. ¿Por qué? Porque es una persona que está sujeta a Dios. La Biblia nos enseña que los diezmos le pertenecen a Dios. El 10% de nuestro ingreso no es de nosotros, es de Dios. Entonces, cuando nosotros diezmamos con gusto y lo hacemos sin pensarla, nos estamos sujetando a Dios y estamos diciéndole al mundo que Él es nuestro amo, que Él es nuestro Señor, y le rendimos homenaje en parte por medio de nuestro dar. Y cuando damos ofrendas, entonces le estamos dando a Dios
de lo que nos pertenece a nosotros. Y estamos, aparte de darle a Dios lo que ya le pertenece a Él, le estamos dando lo que nos pertenece a nosotros. Y es ahí donde dice, Dios ama al dador alegre. ¿Verdad? Nuestra condición espiritual se puede medir mucho en cómo damos o no damos a Dios. La persona que da a Dios, cumple con Dios, es la persona que está diciendo, sí, Él es mi Dios, y en parte, eso es mi comprobante. Un día Dios va a llamar a cuentas a las personas por cómo dieron o no dieron. ¿Verdad? Me llamabas Señor, ¿por qué no me obedeces? Dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. ¿Verdad? Si leen allí, el profeta Malaquías dice, probadme ahora en esto, hablando de los diezmos. Si no abro las ventanas del cielo y os derramo bendición, ¿hasta qué? Hasta que sobreabunde. Entonces, dice, el resultado es, tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. En otras palabras, hablando de bendición. Entonces, el dar a Dios es una parte íntegra de la vida del creyente. No debemos engañarnos, hermanos, en eso. Que no nos engañe el enemigo. ¿Verdad? Sí, a veces pasamos por dificultades económicas, sí, y Dios lo comprende. Pero debemos de buscar a Dios con todo nuestro corazón, y cuando ya el Señor nos bendice, debemos de honrarlo aún en nuestro hogar, en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. ¿Verdad? Y Él nos bendice. Él nos bendice, ¿verdad? Yo he escuchado testimonios, y aún nos pasaba a nosotros, que no ganábamos mucho dinero, pero de alguna manera nos alcanzaba para todo. Y hay personas creyentes que tienen muy buen ingreso, pero que no honran a Dios con sus dádivas y nunca les alcanza el dinero. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, dice, yo reprenderé al devorador. ¿Quién es el devorador? Un mal espíritu que causa que las finanzas no alcancen, que o se derrochen o que caigan por un hoyo u otro. Pero cuando cumplimos con el Señor, cuando lo honramos con nuestras ofrendas, nuestros diezmos, entonces dice que Él reprende al devorador. Y a veces, aunque tal vez no ganamos mucho dinero, nos alcanza para todo. ¿Por qué? Porque es la bendición de Dios. Es la bendición. Y cuando Dios derrama bendición, hermanos, no nomás es económica, derrama bendición en nuestras relaciones, en todos los aspectos de nuestras vidas, nos protege. Dice, tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino, de la bendición del Señor. Entonces, les recomiendo, lean un proverbio, un salmo todos los días. Grábense la palabra de Dios en sus corazones. Memoricen versículos. Les va a ser de gran ayuda. Honremos a Dios, confiemos en Dios y no en nuestro propio intelecto. Dice, y Él enderezará nuestro camino. Honrémoslo con nuestras posesiones, con nuestro ingreso, honrémoslo. Denle lo que le pertenece a Dios. ¿Verdad? Jesús le contestó a los fariseos cuando le mostraron la moneda y le dijeron, ¿es lícito pagar o no a los impuestos? Y Jesús le dijo, muéstrenme una moneda. Y les digo, ¿de quién es la imagen que está en la moneda? No, pues que de César. Entonces dice, denle a César lo que le pertenece a César y a Dios lo que le pertenece a Dios. Entonces honrémoslo, honremos a Dios con nuestros diezmos y honrémoslo con nuestras ofrendas. ¿Verdad? Esto es agradable al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Este día te amamos y te adoramos. Te damos gracias por tu hermosa palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para escudriñarla, para guardarla en nuestros corazones. Nunca, Señor, dejar que se aparte de nosotros tu misericordia y tu verdad. Señor, sino que la atemos a nuestros cuellos y la escribamos en las tablas de nuestros corazones.
y por lo tanto, Señor, encontraremos favor, hallaremos favor a los ojos de Dios y de los hombres. En tu nombre santo, en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, lo pedimos todo. Amén. Shalom, Dios les bendiga a todos, muchas bendiciones. Tengan buenas noches.